todos, ¿cómo me les va? Muchísimas gracias, doctores. Entonces, vamos a empezar con este hermoso tema, hablando de salud mental para todos los pacientes y cuidadores que hoy nos acompañan. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con cómo sostenernos dentro de estos procesos de salud, y para eso están nuestros colegas psicólogos enfocados en los procesos oncológicos. Entonces vamos a empezar con unas preguntas muy puntuales y quisiera empezar con la doctora Ana María, ¿de acuerdo? Y quisiera que nos contaras un poco qué es eso primero que cambia a nivel emocional cuando nos enfrentamos a un proceso oncológico. Bueno, pues digamos que una enfermedad oncológica genera un impacto emocional importante. Es un antes y un después. Cambian muchas dinámicas familiares, en el trabajo, en la relación de pareja también, en los planes de vida. Entonces, pues genera como yo le digo la montaña rusa emocional, donde pues pasamos por muchas respuestas emocionales de impacto, de tristeza, de rabia, de miedo, de culpa, de ansiedad, de incertidumbre, y pues digamos que eso genera alto malestar emocional. Completamente de acuerdo, y esos son unos de los primeros aspectos que todos muy posiblemente aquí han vivido, ¿no? Hay una particularidad de una serie de condiciones, a veces también sociales, que implican dentro de esta situación. Quisiera preguntarte, doctora Andrea, por ejemplo, con la población en el cancerológico que tienen otras condiciones, muchos vienen de fuera de Bogotá, ¿cuáles son esas emociones quizás diferentes a las que nos ha comentado la doctora Ana? Bueno, sí creo que es un cambio muy grande, pues a todo nivel, el estar en otra ciudad, posiblemente sin familia, en algunos casos con familia, otro clima, otra comida, no tener tu red de apoyo social tan cerca, llegar a una ciudad que tampoco es fácil, Bogotá no es fácil. Bueno, en nuestro caso en el instituto, el lugar también es un poco complejo llegar ahí. Entonces genera, pues, mucho temor, mucha incertidumbre, tristeza, la nostalgia de no poder estar en mi casa, que posiblemente no es solo una cita, sino pueden ser meses o incluso años de poder estar en tu lugar, ¿no? Como que sales de tu arraigo y estás en un lugar totalmente diferente donde también te puedes sentir de alguna manera solo, ¿no? Y sumado también a la parte económica, ¿no? Porque se afecta la parte económica, el no poder trabajar o todos los gastos que pueden implicar estar recibiendo un tratamiento por tanto tiempo. De acuerdo. Y ahí hay un punto muy importante y empezamos a hablar quizás de duelos pequeños que se hacen a través de este proceso, ¿no? No solamente hablamos del duelo a la salud, sino también a mi lugar, a mis roles, que es un tema que vamos a seguir trabajando en este espacio. Quisiera preguntarte a ti, Miguel, dentro de los pacientes, muchos se recibieron su diagnóstico, muy posiblemente en urgencias, e iniciaron de una vez un proceso hospitalario o de tratamiento casi inmediato. ¿Qué impacto emocional ves tú, que trabajas más en el ámbito hospitalario, en ese tránsito de pasar un diagnóstico e iniciar justamente un tratamiento, que son hospitalizaciones también largas? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, eh, estar hospitalizado es un susto para todos. Cuando uno llega al momento de la clínica y ve nada más al doctor con la bata blanca y la figura, que como lo decían hace un momento, pues nos genera a todos un poquito de miedo, independientemente de la situación. Y desde el momento del diagnóstico, del tratamiento, del proceso como tal, de una vez uno como paciente puede llegar a empezar a sentir temor a muchos cambios físicos, a temor a depender de alguien, temor principalmente a la muerte, porque independientemente de ese momento que a uno lo hospitalicen, ya le da uno susto. Ya como paciente empieza el tema de, pues no estoy tan bien como para que me tengan que hospitalizar. Y empieza ese susto de cambiar, de sentir que uno depende de alguien. Y muchas veces en las enfermedades hemato-oncológicas uno tiene que estar solo. Entonces lo aíslan en la habitación y incrementa mucho más ese temor. ¿Y ahora qué va a pasar? Mi familia, mis hijos, mi trabajo. Y cambia esa perspectiva en sentido de lo que uno es, de lo que se es como paciente y como ser humano. Porque no solamente estamos hablando de un diagnóstico, estamos hablando de quién soy yo, de lo que yo hago, con quién vivo y quiénes son los que me rodean.
Entonces es una transformación y un miedo latente a esas cosas, a mi parte física, cómo funciono, a depender de alguien y a esa necesidad de reconocer cuáles van a ser los cambios físicos, emocionales y sociales que va a tener el paciente. Entonces es un complejo de muchas situaciones, pero principalmente me centraría en esos. Perfecto. Y ahí quisiera preguntarte, por ejemplo, doctora Andrea, ¿cuáles son las reacciones dentro de la hospitalización, aparte de las que nos ha comentado el doctor Miguel? Bueno, creo que un aspecto también muy importante que genera este tipo de enfermedad es la pérdida de control. Y todos estamos acostumbrados a, pues tenemos nuestra vida, hemos hecho una planeación, tenemos nuestro trabajo y es una enfermedad que, basta, y es una enfermedad que nos saca de eso, ¿sí? Sentimos que no tenemos el control de nada, ¿sí? Bueno, de alguna manera, en lo poco que podemos tener el control, seguir las indicaciones médicas, el tratamiento, pero más allá de eso perdemos el control y eso genera mucha angustia, mucha frustración, mucha tristeza también. Mientras logramos como asimilar lo que está pasando, precisamente esas emociones nos están permitiendo asimilar para llegar a un momento a aceptar la enfermedad y adaptarla como parte de nuestra vida. De acuerdo. Hablas de pérdida de control y hay un tema que a veces hablamos mucho en relación a la identidad, al rol, a veces muy llevado a procesos en donde hay cambios físicos, pero estos procesos de aislamiento, de hospitalización, también nos implican a veces cambios en la fatiga, ¿no? Cambios en ya no tengo la misma energía y abordamos un tema que tiene que ver la identidad. Doctora Ana, cuéntanos un poco cómo se afecta la identidad dentro de este proceso de salud. Y pues digamos que ese es otro duelo que hace parte de la enfermedad, que a veces tampoco es tan reconocido ese duelo, ¿no? Porque nosotros siempre asociamos el duelo es cuando alguien se muere y ahí pues lo validamos, lo acompañamos, pero a lo largo de la enfermedad surgen otras pérdidas que son importantes para nosotros y pues digamos que ahí cambia un poquito como nuestra percepción de quién somos como persona, como paciente, como familiar también, y pues digamos que eso nos afecta emocionalmente. Si a eso le sumamos una hospitalización o si a eso le sumamos un contexto, por ejemplo, donde ahorita que estábamos hablando de la información, llegamos sabiendo que tenemos algo, ¿cierto? Nos estamos sintiendo mal, un examen no salió bien y el médico nos llama y dice tiene que irse para urgencias ya y empieza bombardeo de información, entonces uno no tiene como posibilidad, sino de solamente sobrevivir. No es como hago lo que está en mí y no puedo pensar en nada más. La identidad se va reconstruyendo no en el momento inmediato y no es algo, digamos, que se hace en una sola situación, no, sino que a lo largo del proceso nos vamos como reidentificando en ese rol de paciente, pero también en ese rol como persona dentro de la sociedad. Y pues digamos que eso idealmente requeriría también un acompañamiento psicológico, no porque estemos mal, no porque estemos con una enfermedad, digamos, de salud mental, no porque no lo estemos o no tengamos los recursos para procesarlo, pero sí de tener un acompañamiento y una guía que nos pueda ayudar a expresar eso que estamos sintiendo, que estamos pensando, pero que también nos ayude a reconocer nuestros recursos de afrontamiento, reforzarlos y pues cuando hay alguna debilidad o alguna cosa que no está tan clara, también apoyarnos. Y creo que eso es importante en esa reconstrucción y no solamente del paciente, sino de la familia alrededor, porque la familia también se pierde, ¿sí? Porque de pronto ya dejo de ser hija y me convierto en cuidador, ya dejo de ser esposa y me convierto también en cuidador. Y eso no es fácil y eso pues afecta esas dinámicas. Entonces también ese acompañamiento, tanto en hospitalización como ambulatoriamente, pues es muy importante. Mire que eso me parece súper interesante porque vemos en un primer momento como, justamente lo decías tú, es una montaña rusa, ¿cierto? De un montón de emociones, tanto en el diagnóstico como en el inicio de tratamiento y a lo largo del tratamiento. Y pues aparte de que somos estas bellas personas atravesando este proceso, pues también tenemos un entorno y que es la familia, y la doctora lo acaba de especificar, y es como la familia también presenta cambios y a veces muy desde el amor, también
presenta unos comentarios que no siempre nos van a apoyar. Quisiera preguntarte, por ejemplo, Miguel, ¿cuáles son esos errores, a veces desde el amor, digo yo, y desde el cuidado, que comete la familia que no vienen tan bien? ¿Y cuáles sí son esos apoyos que vendrían muy bien en esos primeros momentos? Bueno, creo que ahí hay una amplitud de muchas cosas por contar, porque independientemente cuando al paciente se le diagnostica, pues el paciente no está solo. Tiene sea un hijo, tiene sea una familia, esposa, amigos, esa red que está constantemente con él. Entonces es un cambio y principalmente empieza una sobreprotección. Hay algo que a veces yo molesto con los pacientes y le digo, es como si uno fuera el huevito de la casa. Entonces, cuando uno lleva la cubeta de huevos, pues la cubeta no se le puede caer, no se le puede partir, tiene que cuidarla. Y molesto, ¿y qué pasa si se cae el huevo? Pues hacemos torta, hacemos algo, pasan más cosas. Y no es solamente sobreproteger ese huevito que se convertiría el paciente, sino en muchas más cosas. Lo primero, el primer error sería ese, la sobreprotección que a veces generamos con nuestros pacientes, con las personas que tenemos. Lo segundo, muy importante, y es que le decimos, no llore. No, eso es llorar, le va a bajar las defensas, eso no puede, eso está mal. Tiene que ser fuerte. ¿Les ha pasado? Pasa por ahí, ¿cierto? Entonces le dicen a uno, hasta el doctor, con mucho respeto, él dice, tiene que ser fuerte y demás. Algo que tengo con los pacientes también es que esto no es de valientes, esto no es de guerras, esto no es de batallas, esto es algo que nos está pasando y hay cosas que debemos hacer, modo acción. Pero entonces llorar es importante, permitírselo también es importante. Lo tercero, cuando un paciente llega después de quimio, uno no quiere comer. El paciente se le olvida lo que son los alimentos. Eso no dan ganas. Uno puede prepararle el plato más rico, verse muy delicioso. Pero uy, no. ¿Y qué hace el cuidador? Ah, no coma. Y si no come, se pone bravo. Es que yo me espero y llegan a consultar. Yo me esmero, yo me pongo y le hago. Y a mí no me gusta cocinar, pero le cocino. Y ahí está. Y no se lo come. No, venga, pero conozca también. Entonces, la tercera cosa, el tercer error, es desconocer también las situaciones que puede pasar el paciente. Ahora, las cosas que podemos hacer como cuidadores y cómo cuidar. Lo primero, reconocer que nosotros también están siendo afectados por esa situación. ¿Sí? Ese diagnóstico no es solo del paciente, eso se convierte de todos. Y pues uno va a querer cuidarlo, pero cuidar no es sobreproteger. ¿Listo? Entonces, reconocer que también puedo cansarme, también puedo agotarme y también puedo tener miedo. Lo segundo, permitirle al paciente expresarse. No, pero es que yo me siento bien. Yo puedo caminar, yo puedo... No, espérese, yo le ayudo. Entonces, hay cosas que como pacientes se siguen y se pueden hacer. Entonces, frescos, no va a pasar nada, no se va a romper. Si se rompe el huevito, se hace torta. ¿Listo? Y la tercera cosa es muy importante y es que hay momentos en los que como pacientes no se quiere hablar, no se quiere decir nada, solo se quiere existir. Entonces, tres cosas, tres preguntas. ¿Quieres hablar? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿O necesitas un espacio en privado? Con eso, ya como cuidadores, pues ya tenemos una partecita del camino adelantado. Perfecto, muchísimas gracias por ese comentario tan bello. Tres cosas bastante puntuales. No sé si con esos aspectos tres puntuales que nos dijo el doctor, ustedes quisieran aportar algo quizás más de cara a los cuidadores de, venga, ¿qué sí puedo hacer? Pues yo pienso que una de las cosas también que se pierden es la autonomía, ¿no? Pasamos a depender mucho de nuestros familiares y relacionándolo con lo que hablaba yo del control, en lo poco que el paciente tiene el control hay que permitírselo. ¿Qué quieres comer? ¿Qué pijama te quieres poner? ¿Te está llamando tal persona? ¿Quieres responder la llamada? Sí, en lo poco que podemos tener el control, que podamos decidir, porque como decía el doctor, tendemos a protegerlo tanto y entonces no puede decidir nada, es como si fuera un bebé, ¿sí? Y todo le queremos hacer con la mejor intención, obviamente el familiar, pero no permitimos qué es lo que tú necesitas, qué es lo que quieres o no quieres hacer. Y poder recuperar un poquito el control en eso, pues van a generar un bienestar emocional importante. Yo creo también, digamos que es muy importante que como pacientes y familiares estemos muy familiarizados
con lo que significa tener la enfermedad, los síntomas, los signos, porque en la medida en que vamos entendiendo, pues va a ser más fácil también ese acompañamiento y ya, digamos, comprender que el que no coma no es porque quedó feo o porque no sé, se veía feo en el plato, sino porque es que fisiológicamente el cuerpo no va a tener ganas de comer o porque hay efectos secundarios, hay náuseas, hay gastritis, hay dolor u otras cosas que lo pueden generar. Y también me quisiera enfocar en los cuidadores. Creo que, digamos que también es muy importante como cuidadores que tengamos claro que no somos superhéroes, o sea, somos seres humanos y que también nosotros sentimos y que también estamos como en modo defensa o modo ataque ante esa amenaza que es la enfermedad y que va a ser muy importante el autocuidado de cada uno, ¿sí? Porque si ustedes como cuidadores están bien, su paciente, su familiar también lo va a estar. Entonces, muy importante que se apoyen en los otros familiares, en los amigos, en otras personas alrededor de la comunidad que les puedan ayudar. También organizar tareas, responsabilidades, porque uno piensa como cuidador, como tengo que hacer todo yo y lo tengo que hacer ya, y entonces empieza también la ansiedad y empieza el estrés y empieza a generar algo que, digamos, empieza a sembrar algo que se llama síndrome de sobrecarga del cuidador, que lo que va a generar va a ser reacciones emocionales y físicas que van a impedir en algún momento el cuidado del paciente. Entonces, súper importante también ese autocuidado, la rotación cuando son estancias hospitalarias tan largas, también de pronto tener momentos de, no sé, hacer sudoku, sopas de letras, colorear, respirar. Hay un ejercicio que a mí me gusta en hospitalización y es como con post-it o digamos, bueno, en una agenda o algo, escribir todos los días cosas que han hecho que ese día sea bonito y eso también ayuda como cambiar el foco y nos ayuda en ese autocuidado. Entonces, pues también muy importante que ustedes como familiares y acompañantes de estos pacientes se cuiden mucho y también tengan sus espacios de expresión emocional porque son válidos y está bien en el momento sentir que uno como que ya no puede más, pero saber que sí, sí se puede. Que hay opciones completamente. Y hay una parte muy importante de todo esto y es que vemos que hay reacciones emocionales que están ancladas claramente a la enfermedad o a los tratamientos, que es lo que hablábamos, por ejemplo, de la fatiga, las náuseas, el cansancio. Podemos asociarla muy claramente al manejo de la enfermedad y aprendemos también a manejarlas. Pero hay un aspecto que normalmente no nos enseñan mucho y es el sostener las emociones como tal. Hablamos entonces de cómo podemos sostener esa emocionalidad hay para los pacientes que están acá, cómo ayudarse en esos momentos en donde aparece la sensación de abrumado, de tristeza, a veces hasta de enojo. ¿Qué hacemos con esa emoción? ¿Cómo nos sostenemos con esa emoción? ¿Quién quisiera comenzar? Yo creo que lo primero es identificar la emoción, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Es tristeza, es rabia, es impotencia, sí? Y a veces no es tan fácil, a veces cómo te sientes, no sé. Entonces, lo primero sería como poder identificarla para poder expresarla, porque es muy importante expresarla. A veces es muy común que los pacientes o los familiares nos digan, no, es que yo no me quiero que me vean triste en mi casa. No, es que yo ante los niños, no, yo tengo que ser fuerte. Y a veces esa tensión emocional es más difícil de manejar, ¿sí? Es válido estar triste, es válido llorar. Al niño le estás enseñando es que las emociones son esperadas, ¿sí? También sentarme y llorar con mi hijo está bien también. Sí, es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Y como les decía, las emociones nos están ayudando a aceptar la enfermedad. Entonces creo que es reconocerla para poder expresarla de la mejor manera. Y más gracias. ¿Alguno? Todos, sí. Sí, o sea, Todos acordamos con lo mismo. la identificación de las emociones es muy importante y creo que es lo principal. O sea, si uno no identifica lo que está sintiendo, es difícil como poderlo procesar y hacerle frente. Hay digamos, un recurso que a veces puede ayudar y lo pueden buscar en Google, se llama las ruedas de las emociones. Y digamos que ahí habla de las 5, digamos, emociones principales, pero también vienen como subemociones, subrespuestas emocionales que pueden surgir, entonces de pronto eso nos puede ayudar a dar nombre.
porque sí, me puedo sentir triste, pero de pronto también es algo más que tristeza solamente, entonces lo pueden como buscar y utilizar y puede ayudar. Otras estrategias que pueden ayudar en la parte de la expresión emocional, y estoy totalmente de acuerdo que es muy importante también permitirlo expresar delante de los seres queridos. Sí, eso es primordial. Y de pronto ahí también uno decir como, oye, estoy triste y tengo ganas de llorar, pero no te preocupes, lo necesito hacer para después sentirme mejor, ¿sí? Porque es válido reconocer también que somos seres humanos y que esto nos duele, que nos asusta, que nos preocupa, y lo mismo para los familiares. Eh, Muy importante también, digamos, algunos ejercicios de regulación emocional, digamos que la respiración se vuelve en algo que uno piensa como eso que yo respiro y eso no me calma, pero es una herramienta que tenemos todos aquí y es súper poderosa. Entonces, de pronto también cuando necesitemos esos espacios, cuando de pronto estemos, no sé, estemos aquí afuera y de pronto pues atacar a llorar, de pronto tal vez no y nos toque buscar otro momento y centrarnos mucho en la respiración. Hay una respiración que es fácil también de entender y es como imagínense un cuadrado y entonces es uno inhala en 4 tiempos, sostiene en 4 tiempos, exhala en 4 tiempos y 4 tiempos uno está ahí tranquilo y vuelve a repetir el ciclo las veces que sea necesaria, nos puede ayudar. Y cuando de pronto sintamos también que nos está abrumando mucho esa emoción, de pronto también tener algo físico que nos ayude un poquito a manejar la emoción en esos momentos precisos. Los ejercicios de relajación, de mindfulness o de atención plena también son muy útiles y nos ayudan a que de pronto la emoción no sobrepase tanto, pero también entender que si sobrepasa algo nos quiere decir. Y eso también es importante entenderlo, ¿no? Y si digamos es algo constante, si es algo que nos está interrumpiendo en nuestra vida, también ahí es momento de pedir ayuda, porque de pronto sí necesitan algo más, necesitamos a alguien más que nos pueda acompañar en esa emocionalidad. De acuerdo, entonces tenemos identificar la emoción, poder expresarla, comunicarla y también poder regular, por ejemplo, con estrategias desde la respiración, desde el mindfulness, estar en el momento presente, como todos ahorita están, ¿cierto? Acá, súper conectados, y poder también permitirle el espacio a la emoción. Muchas veces no le permitimos el espacio a la emoción porque estamos ocupados, porque queremos ser fuertes, porque toca seguir adelante. Por supuesto que sí, pero estos tipsitos, estrategias puntuales, espero que hoy se les queden súper claras en la memoria. ¿Listo? La doc, ay, Pedir ayuda cuando eso se era, justamente. Quisiera saber, por ejemplo, doctor Miguel, ¿cuándo es ese momento en el cual los pacientes y los cuidadores, ¿sabe qué? Vamos a asistir con nuestros psicólogos que están en todos estos hospitales, cuando sí son signos de alarma, por ponerle las comillas, para que ellos asistan a nosotros, por ejemplo, pidan ayuda. Bueno, yo creo que a lo largo de los años y después de la pandemia, la salud mental empezó a tomar otro rumbo, otro tinte un poquito más de importancia, hablar un poquito más de salud mental, de las emociones, de lo que sentimos y de lo que no sentimos. Antes, pues la salud mental era considerado para los locos, como aquellos que tenían algunas visiones o cosas diferentes o extrañas. Y así, digamos que se catapultó un poco la psicología, la psiquiatría y la parte de la salud mental ahí encubierta muchas veces y sobre todo en el caso de los hombres. Porque principalmente nosotros los hombres, porque hay una castración emocional. ¿Qué pasa cuando uno es chiquito? Tiene a su papá que le dice, usted tiene que ser fuerte, no puede llorar, tiene que estar ahí al frente. Y el niño empieza a montar bicicleta, se cae, cuidadito llora. Usted no puede llorar, tiene que ser fuerte porque es el hombre, es el que está ahí. Entonces, socialmente yo creo que hay una deuda en ese sentido hacia los hombres en sentido de cómo reconocer sus emociones. Lo que acá las doctoras decían que completamente de acuerdo con ello, y es reconocerlas. Pero ¿cómo hace uno cuando le enseñaron de chiquito a pilas llora? Pilas dice algo. ¿Cómo se va a sentir? Oiga, ¿será que sí me dolió o es que me lo estoy inventando? Entonces, eso es una de las alertas y principalmente ir a consulta con psicología, que es parte de la cuenta de alto costo y demás, vayan.
para primeramente conocerse un poquito usted. No es solamente el hecho de que, ay, juepucha, me diagnosticaron de cáncer, pero yo estoy bien. Eso es una enfermedad, me van a hacer un tratamiento y me van a decir lo mismo. No, a veces uno necesita decir que cuando chiquito el papá le dijo que no llorara y que no sabe cómo llorar ahorita. Que le dijeron del cáncer, pero es que lo tiene acá en la garganta, pero no ha podido llorar. Pero no sabe si eso es tristeza o no sabe si eso es rabia o no sabe si eso es dolor, porque es que no me enseñaron. Entonces, parte de hablar no solamente de salud mental post pandemia es reconocer qué se siente, pero eso no es tan fácil. Muchas veces llega el paciente a la consulta y dice, y bueno, ¿y cuál es su motivo de consulta? No sé, me mandaron. Ah, bueno, sí. Cuénteme un poquito, ¿cómo se ha estado sintiendo? Bien, bien. Bueno, le dijeron del cáncer, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué ha pasado? "Mm, es que no sé. Y es ese punto. Es que no sabemos qué estamos sintiendo, pero es que nunca me enseñaron a cómo sentirlo. Entonces, es parte de esa consulta, de ese acompañamiento psicológico, el entrenar un poquito de, no solamente en regular, porque muchas veces nos centramos en, espérese, no llore, cálmese, respire, sostenga, ta, cha, pero venga, ¿y cómo se siente después? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se siente de esa forma? Entonces, no es que sea un momento en particular que usted diga, ahí sí vaya a psicología, vaya, vaya para que primero lo conozca el psicólogo o la psicóloga, dos, para que también le digan, mire, esto puede ser normal, esto puede tratarse de esta forma, o adicional, vea, le tengo estas estrategias que le pueden servir ante situaciones que usted no sabe si le van a pasar o no. Perfecto. Y hablaste de estrategias que vamos a tener en el día a día. Doctora Andrea, ¿qué hábitos o prácticas en el día a día las personas pueden hacer para cuidar de su salud mental dentro de estos contextos? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, creo que importante levantarnos de la cama todos los días. ¿Sí? Sé que en algunos casos el malestar físico, el dolor hace que el solo levantarnos sea difícil, pero eso nos va a ayudar bastante. El levantarnos, el bañarnos, el dar una caminadita diaria, sea 10 minutos, hacen la diferencia. Obviamente depende del estado físico de cada paciente, no podemos como generalizar. Socializar también es importante, de pronto no con muchas personas, porque también hay un momento en que queremos como mucha privacidad, pero pues con las personas más cercanas, las personas que les gusta escribir, eso nos ayuda mucho también a identificar y expresar las emociones, leer, descansar también, a veces no hacer nada también es válido, ¿sí? A veces queremos hacer de pronto todo lo que antes hacíamos y hay una realidad física que no lo impide, pero bueno, entonces lo hago de a poco, divido de pronto los oficios de la casa en varios días, empecé a hacer algo y me cansé, descanso, pido ayuda si la necesito. Estar lo más activo posible nos va a ayudar. Hay personas que no dejan su trabajo, que para ellas su trabajo también es una terapia, eso es válido. Lo importante es lo que para cada persona le genere tranquilidad, le genere paz, eso está bien. Y no es como una norma, sino lo que para cada cual está bien. Compartir con mi mascota, estar con mis nietos, ¿sí? O también lo que les digo, o descansar, también está bien, sí, pero sí estar activos. Lo más importante de pronto es el área de la salud, pero no es lo único, ¿sí? Tenemos una vida familiar, tenemos una vida personal, una vida de pareja, y eso también, aunque al principio nos centramos como mucho en toda esta parte del tratamiento, pero en la medida de que nos vamos adaptando, también es ir viendo esas otras áreas, ¿no? La parte social, salir, compartir, obviamente siempre escuchando el cuerpo, ¿no? Hasta donde mi cuerpo me lo permite y también teniendo en cuenta pues las indicaciones médicas. Completamente. Yo Muchísimas creo gracias. que Ay, perdón, ahí Ana. para añadir es, cuando hay un diagnóstico, uno piensa que la vida para, ¿sí? Y, y no debe ser así.
La enfermedad que esté en el cuerpo de uno no significa que lo define a uno y no significa que todo vaya a girar en torno a la enfermedad, no. Claramente va a haber un protagonismo importante, pero es que la vida sigue girando en torno a lo que somos nosotros y lo que es importante para nosotros y de las personas a nuestro alrededor. Entonces, pues la invitación también es sigan viviendo, sigan disfrutando. No tener estas enfermedades significa que ya apague y vámonos, no, sino significa que, ok, voy a tener que tener ciertos cuidados, de pronto ya no puedo tomar vacaciones cuando quiero porque resulta que tengo quimioterapia o me siento maluqueado y no lo puedo hacer, no, pero sí es como seguir viviendo y disfrutando y saber que la enfermedad no los define. Ustedes no son Pepito, leucemia, mieloma, no, ustedes son Pepito que tiene una familia, que tiene una motivación, que tiene algo que los hace únicos y eso es lo que también la idea de nosotros en nuestros acompañamientos es potenciar. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Y mira que son temas tan importantes de reconocernos justamente como persona dentro de todo esto, una enfermedad que sí atraviesa, pero yo no dejo de ser persona y lo mismo para los cuidadores. Yo no dejo de ser persona cuando estoy atravesando también esta enfermedad de mi familiar, de mi pareja, de mi amigo. Entonces quisiera preguntarte, doctor Miguel, ¿cómo lograr ese equilibrio? Ahorita hablábamos de ese sobreprotección y ese deseo de cuidar versus el cuidarme también a mí mismo. ¿Qué tip puntual le das a los cuidadores para que logren ese equilibrio y reconocerse también como personas dentro de todo este proceso? Bueno, yo creo que juego mucho con los pacientes y con los cuidadores en sentido de las metáforas. Entonces, algo importante es que, uno, el paciente no está solo y dos, pues esto es como si estuviéramos en un partido. Entonces, en ese medio de ese partido, pues no soy solo un solo jugador. Entonces, para poder anotar, tengo que tener el defensa, tengo que tener al que va a los laterales, tengo que tener más personas a mi alrededor. Vital. Y esto es en el ideal, porque también entiendo que muchas veces no se puede. Es el ideal, el sueño, lo que uno desearía, tener una red de apoyo muy grande. Pero a veces cuento con una o dos personas. Entonces, en esas dos personas, como lo decía ahorita la doctora Ana, poder, poder ubicarse en, venga, yo puedo de tal hora a tal hora, usted me ayuda de tal hora a tal hora. Entonces, importante eso, la organización en el tiempo. Si pueden tener un calendario, tener un mapa donde puedan ubicarse, las citas, cómo puedo empezar a coordinar mis tiempos, porque también sigo trabajando, también sigo cuidando el resto de mi familia, también sigo haciendo más cosas para coordinar y tener esos espacios con la otra persona que me pueda ayudar y soportar. Eso es en medio de lo ideal. Lo segundo es conocer la enfermedad, conocer ese diagnóstico. Muchas veces como que nos dicen cáncer y ya, o sea, pero es que, y como decían hace un momento, le da a uno pena, miedo o no sabe cómo preguntarle al doctor. Entonces, conocer de la enfermedad, ese sería el otro. Y por tercera parte, tómese 10 minutos para usted como cuidador. Vea que tengo que ir a la esquina a comprar el pan, esos son sus 10 minutos en el día. Son 10 minutos en los que usted va a sentir el aire, va a sentir el olor al pan fresco, ojalá. Todas esas cositas como cuidador. Si se puede, sería más tiempo, pero si no lo logramos con 10 minutos que salga de ese espacio de cuidador, va a tener un momento de regresar a ver a su paciente, va a decir, ay, llegué a la casa. Porque no es tan fácil y también en nuestro contexto colombiano. ¿Sí? O sea, eso es en el ideal, pero es que yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir produciendo. Si yo no trabajo, ¿quién va a llevar al paciente al médico? ¿Quién le va a sustentar el transporte y demás? Entonces, con esas tres cosas creo que nos iríamos. En términos de tiempo para usted, 10 minutos como cuidador, tiempo de conocer lo que está sucediendo, ese diagnóstico y tener ese espacio. Creo Y que pidan ayuda. Creo que eso también es muy importante y a veces también hablando ya de comunicación,
creo que la comunicación asertiva también está en el expresar mis necesidades en frente a eso. Entonces, si necesitan ayuda, alcen la mano, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que a uno le digan que no, ¿cierto? Y uno ya cuenta con el no, entonces no pasa nada. Y de pronto también, digamos, planificar un poco las actividades. Y por ejemplo, ya sé que en una semana tengo cita con el hematólogo, resulta que después tengo cita con el psicólogo, con el nutricionista, con cuidado paliativo. De pronto con tiempo sí puedo hablar con alguien y decir, oiga, resulta que pues tenemos esta cita y yo no lo puedo llevar, ¿será que alguno pudiera acompañarlo? Con tiempo también las personas se pueden reorganizar y es más fácil que les digan el sí, pero es muy importante expresarlo, porque a mí me ha pasado en consulta a algunos familiares, es que nadie me ayuda. Y no tengo el apoyo de nadie, doctora, yo estoy solo. Y cuando uno les pregunta y has de pronto hablado con alguien sobre esas, no porque es que él debería saber, ellos deberían, pues ellos deberían ayudar porque yo ayudaría. Uno a veces asume que como uno actúa de cierta manera, todas las demás personas van a actuar de la misma manera y eso no es verdad. Entonces también expresen lo que necesitan, expresen sus preocupaciones y así las demás personas o sean enfáticos y decir, necesito que tú mañana me ayudes a llevar a mi papá a la cita médica. Sí, de una manera bonita, asertiva, pero expresándolo, pero directiva también. Sí, porque está bien y porque eso nos va a proteger de la sobrecarga y de la claudicación familiar que existe. Así de pronto la red sea chiquita, no importa, se trabaja con lo que hay, no están solos. Y también en las instituciones, pues hay también otros tipos de apoyo, entonces también con las instituciones se pueden apoyar si de pronto en la parte familiar es difícil esa red. Yo quería complementar algo y es que también debemos siempre incluir a los niños, ¿sí? De la familia, ellos son parte del proceso. Usualmente queremos protegerlos y evitamos contarles, no, yo cómo le voy a decir que estoy enfermo. Y los niños resienten mucho eso, ¿sí? Porque se sienten que están como aislados y aparte, saben que algo está pasando grave, pero no saben qué. Y sufren más porque de pronto están pensando que es algo más grave de lo que realmente es. Entonces, para ellos es muy valioso incluirlos. Obviamente depende de la edad del niño, la información que le voy a dar, pero son los mejores enfermeros, los niños les encanta estar ahí, entonces incluirlos siempre es importante. Les va a doler, van a estar tristes, sí, claro, el dolor no se los vamos a poder quitar, pero vivirlo acompañados va a ser muy valioso tanto para el paciente como para los niños. Y otra, otra cosa que quería decir es que a veces suele pasar que sí hay personas con unas familias muy pequeñas o que simplemente no tienen contacto con su familia y están solas, pero siempre hay alguien, siempre está el vecino, siempre está la persona que ni siquiera conocía, el otro familiar de otro paciente que conocí en el corredor y siempre alguien nos está ayudando. Y entonces no están solos, siempre hay alguien y a veces uno se sorprende que no es la familia, ¿sí? Sino personas desconocidas que yo digo que son como ángeles que llegan a ayudarnos. Entonces no están solos. Más. Y efectivamente, hoy no estamos solos. Miren estas redes tan bonitas que se están creando acá y se han creado durante todos estos años. Quisiera preguntarles cómo encontrar sentido o propósito dentro de todo esto, este proceso, dentro de toda esta adversidad. Miguel. Bueno, hablar de cáncer sin duda pues no es fácil y siempre al momento del diagnóstico uno dice, esto me acabó, ya no voy a ser yo, esto me derrumba, me colapsa en muchos sentidos personales, físicos, sociales, de trabajo. Pero después de llevar quimio, tratamientos, en algunos casos trasplante y demás, dice el paciente, no sabía que esto me podía cambiar tanto. No sabía lo que podía hacer, porque, como lo dijeron hace un momento, esto es un momento y es un cambio, una transformación de muchas cosas. Eh, el cáncer no llega solo. Cáncer siempre llega golpeándole la puerta. ¿Qué hubo? Póngase cuidado. ¿Qué hubo? Cuídese más. ¿Qué hubo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está haciendo con su tiempo? Y es un cambio en ese estilo de vida. La vida no era la misma cuando llegó el cáncer. Las cosas que usted hacía no son las mismas que está haciendo ahorita.
pero ha sido esa transformación, ese estilo de vida de mucho más cuidado, de mucho más amor, de mucho más reconocerse en medio de quién es usted, en medio de un grupo de personas que lo está acompañando. Sí. Doctora, justamente Andrea, ¿cómo? Te voy a complementar algo ahí. Sí, es que va Bueno, justo, bueno. ¿no? Y es cómo cambia la vida a través de este proceso. Sí, yo creo que uno en los procesos ve, o sea, la enfermedad llega para algo, ¿sí? Y sé que al principio es muy difícil y de pronto decirlo cuando no he tenido la experiencia, pero lo veo en los pacientes, llega a cambiarte algo. Y en algún momento la mayoría de los pacientes toma una decisión radical en su vida, ¿sí? De pronto después del cáncer, del tratamiento, que ya es estable, hay un cambio, llámese divorcio, llámese cambio de actividad laboral, ¿sí? Hace un cambio porque la enfermedad definitivamente viene a enseñarnos algo de una manera muy fuerte, a veces pienso, pero creo que ese es como el fin de alguna manera, ¿no? Y creo que en el cáncer y en cualquier enfermedad crónica, algo estoy haciendo que como que por aquí no es y cambiarlo hace la diferencia, valoro las cosas de otra manera, uno cambia la percepción de la vida totalmente de manera positiva viviendo un proceso difícil. Puedo leer una frase que cuando la leí, eso fue en pandemia, me gustó mucho sobre la esperanza y es, la voy a leer porque no me la sé. La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Y creo que pues eso también es importante. Siempre hay esperanza de que todo cumple un propósito, así de pronto no lo podamos ver o así sea muy doloroso verlo, independientemente de la fase de la enfermedad en la que estamos. Incluso cuando de pronto no hay esperanza de que un tratamiento nos cure, que hay esperanza de que podamos tener una mejor calidad de vida, que podamos compartir con nuestros seres queridos y también, ¿por qué no? Si llega el momento de pronto de nuestra muerte, tener una buena muerte. Entonces, es de pensar en más que en el por qué nos pasa esto, ¿para qué? ¿Sí? Y pues eso no es una respuesta tampoco que llegue de la noche a la mañana, no, esto pues lleva su tiempo, pero centrarse en lo que en la cotidianidad es bonito, en cosas tan sencillas como levantarme de la cama o ver el sol o de pronto estar con un ser querido o recibir una llamada de alguien que hace mucho no veía y me está pues saludando, ayudan un poco a que esa esperanza se mantenga y a que pues tengamos otra resignificación de la enfermedad. Y eso nos lleva también de pronto a hablar de algo que se llama el crecimiento postraumático, ¿no? Y también es como que hemos pasado por situaciones difíciles, muy duras y que pueden ser en algunos casos considerados un trauma, pero también nos invita a ver todas esas otras capacidades que tenemos, en ver hacia atrás y decir, y perdón la palabra que voy a usar, fue madre, o sea, digamos cuando me diagnosticaron no pensé que iba a soportar todo esto y aquí estoy. Pasé un trasplante, estuve más de un mes hospitalizado o se me cayó el pelo y aquí estoy y ya me veo más lindo y me siento bien y eso también es un trabajo de ustedes y es un reconocimiento importante. Entonces, saber que cualquier logro, por mínimo que sea, es muy importante y que hace que pues la esperanza se mantenga hasta pues el último momento. Y me robó la pregunta porque justamente les iba a preguntar cómo tener esperanza. ¿Qué es eso de la esperanza? Si quisieran complementar algo, doctor Miguel, doctora Andrea, frente a la esperanza. Bueno, la esperanza tiene un tinte de humor, de reírse en medio de esa adversidad y de esas cosas por las que se pasa como paciente, como cuidador, como profesional en salud y como parte de ese proceso de acompañarse en medio del cáncer. Entonces, yo creo que reír. Ahorita las redes sociales sacan un montón de videos que a veces hay un momento en que uno mira esa vaina y como que lo saca y lo distensiona del día, de todo lo que ya le ha pasado. Uno se ríe como que, bueno, pasó y esto también pasará. Entonces creo que eso es parte de la esperanza, reírse en algunos momentos.
Doctora Andrea, ¿cómo mantener esa esperanza? Yo lo relaciono como con el día a día, ¿sí? Con el disfrutar el día de hoy, disfrutar la visita de hoy, el alimento que me pude comer hoy, el antojo que me comí hoy, estar aquí, ¿sí? Mañana podemos no estar, no tenemos que tener una enfermedad para llegar a faltar, compartir con las personas que amamos, hacer las cosas desde el amor, lo que sea que cada uno hagamos, pero vivir en el momento, ¿no? Vivir el día. Mañana será otro día. Y mañana tendré que, no sé, afrontar otra situación. Mañana es la quimio. Pero es vivir el día. A eso lo relaciono yo como con la esperanza. Muchísimas gracias. Y que todo va a pasar. Perfecto. Quisiera que nos dejaran una palabra para este público tan hermoso que hoy tenemos de pacientes y cuidadores. Una palabra para ellos. Ay, Ana. Gratitud. Valentía. Valentía. Reconocimiento. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.